Me encuentro delante de uno de los monumentos arquitectónicos, si le podemos llamar así, más valiosos de los últimos años, acá en la isla de Curazao. Una catedral de espinas, producto de la creatividad de un grupo de gente que se abocó a crear este concepto basados en una cantidad de experiencias del pasado, inspirados en el dolor por el que pasaron muchos de nuestros antecesores y lo que ha concluido en este maravilloso proyecto que ya hoy día es realidad aquí en Curazao, para el deleite no solamente de los curazoleños, pero también de los visitantes. Esperemos que una vez que toda esta pandemia esté detrás de la puerta, que haya pasado, que todos ustedes tengan la oportunidad de visitar la Catedral de Espinas aquí en Curazao. Millones y millones de espinas con un simbolismo, cada una de ellas con una historia, conjuntamente creando este maravilloso edificio que ha contado con la premiación internacional por su maravilloso significado y lo bien logrado de su obra, para que así ustedes puedan conocer no solamente las bellas playas de Curazao, no solamente todo lo que Curazao tiene para ofrecer como punto de interés turístico, pero también el tipo de acontecimientos históricos que han llevado a los artistas a plasmar en cada una de sus obras lo maravilloso de esta isla del Caribe. Bienvenidos a Curazao.